Tal y como lo anunciamos, vamos a arrancar con el tercer eje, criminalidad y seguridad. Voy a proceder a abrir el sobre con la pregunta del Comité Nacional de Debates. La candidata Luisa González va a tener 2 minutos con 30 segundos para responder esta inquietud. Ante la violencia que sufre el Ecuador, ¿cómo combinará la represión al crimen con medidas de prevención y desarrollo comunitario para garantizar la seguridad de la ciudadanía? 2 minutos con 30 segundos. Adelante. Quisiera que jamás se repita una experiencia como el gobierno de Noboa, que pidió todo, que tuvo todo y que empeoró todo. Y hoy tenemos el inicio de año más violento de la historia del Ecuador. Noboa dijo que con su plan Fénix nos iba a dar seguridad. Mintió. Noboa dijo que con declarar estado de guerra nos iba a dar seguridad y mintió. Noboa dijo que con la consulta popular nos iba a dar seguridad y mintió. Y dijo que con los 3 puntos del IVA nos iba a dar seguridad y mintió. Solo nos metió la mano al bolsillo a familias ya empobrecidas. Y hoy dice que trayendo mercenarios con el dinero público nos va a dar seguridad. Así humilla a la fuerza pública, a las Fuerzas Armadas de nuestro país. Y lo que demuestra es que no confía en las Fuerzas Armadas, en la policía y en la gente de este país. ¿Qué vamos a hacer? Primero, aquí se requiere mano dura para combatir al crimen organizado, al narcotráfico y a la delincuencia. Y no dudaré en usar toda la fuerza del Estado para reprimir a quienes nos matan, nos roban, nos extorsionan y nos vacunan. ¿Qué vamos a hacer? Control. Tomar el control de los puertos, aeropuertos, fronteras y combatir el enriquecimiento ilícito y también lo que es el lavado de activos. Lo siguiente, inteligencia y tecnología, que sorpresivamente las unidades de inteligencia de las Fuerzas Armadas fueron desmanteladas y se les ha quitado el presupuesto durante este gobierno. Fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional con equipamiento, pero también vamos a darles mayor preparación, mayor fortalecimiento desde la capacitación, junto con nuestros gobiernos vecinos, asistencia con Estados Unidos, con la Unión Europea, con los que ya nos hemos reunido. Y trabajar en equipar las 1.300 UPCs y VCs que siguen abandonadas y nuestra policía está buscando dónde dormir y cómo comer. Turno del candidato Daniel Noboa para su primera interpelación a la respuesta sobre el eje de criminalidad y seguridad. Adelante, candidato Noboa, en 1 minuto. Luisa, la verdad que me parece un poco chistoso que digas que vas a luchar contra el lavado de activos. Aquí tenemos las copias de los chats de la Liga Azul, en donde tú eres la rana René, donde Verduga dice, y voy a leer: sin la super de bancos, Luisa gana y se seguirá lavando dinero en el sistema financiero. Dinero del narco. Es demasiado importante la super de bancos. Se quisieron tomar la super de bancos y así dejar que pase y que continúe el lavado de activos. También se sigue asociando con miembros de la Revolución Ciudadana con tu campaña y con tus financistas. Mi pregunta es sencilla. Luisa, ¿volverás a pactar tú con las mafias y el narcotráfico o les vas a declarar la guerra como lo he hecho yo? Candidata Luisa González, 1 minuto con 30 segundos para responder. Queridos ecuatorianos, miren ustedes las redes sociales ahora mismo e investiguen lo que es Noboa Trading, donde exportan en cajas de banano de la empresa Noboa, del señor Daniel Noboa, hacia Croacia e Italia, droga. Es decir, quien pacta con usted mismo es usted, señor Noboa. Lo siguiente, si mal no entiendo, ese chat se refiere a que hoy lavan en los bancos dinero del narcotráfico que yo voy a combatir. Y le recuerdo que su familia también es banquera. Lo siguiente, para poder poner orden, se requiere, y una vez más se lo digo porque se no responde, quien financia
partidos y campañas políticas con dinero del narcotráfico es usted. María Moreno, vinculada con el narcotráfico, con tráfico de drogas. La presidenta de su partido, que además administra 9 empresas del Grupo Noboa. Noboa, no siga mintiéndole al pueblo ecuatoriano. Momento del candidato Noboa para realizar la segunda interpelación. Tiene 30 segundos. Adelante. Luisa, tú eres abogada y deberías de saber esto. Si es que la empresa mismo coopera y hace una alerta a la Policía Nacional si es que tiene una especie de contaminación, significa que es un cooperante, que no es lo que tú estás tanto alegando. En cambio, tus amigos siguen por todos lados correteando. ¿Tú reconoces la dictadura de Maduro, Luisa? Candidata González, tiene 1 minuto para responder esta interpelación. Una vez más, Noboa Trading, ecuatorianos, cuya empresa le pertenece al señor Daniel Noboa, que fue encontrada en los años 2020, 2022, 2024, exportando droga en cajas de banano, que van 5 fiscales que los cambian, que hasta hoy no se resuelve el caso y que el pacto verdadero entre las mafias está entre usted mismo. Y no responde porque la presidenta de su partido político está vinculada en un caso de narcotráfico que la fiscalía la bajó del sistema y que ante la protesta ciudadana, que nos dimos cuenta, volvieron a subir los datos. Aquí está el pacto con las mafias y quien financia los partidos políticos desde el narcotráfico. Candidato Noboa, su turno de responder la pregunta general sobre el eje de criminalidad y seguridad que ha sido planteada por el Comité Nacional de Debate. Se la voy a leer. Ante la violencia que sufre el Ecuador, ¿cómo combinará la represión al crimen con medidas de prevención y desarrollo comunitario para garantizar la seguridad de la ciudadanía? Tiene 2 minutos con 30 segundos para responder. Adelante. En el año 2024 se redujo en un 16% los homicidios, un número significativo. Reducimos también el número de femicidios, el número de extorsiones, el número de víctimas también menores de edad. 2024 versus 2023. En el 2025 será mejor aún. Toma tiempo mejorar esto aquí. Lo que estamos buscando también es cooperación internacional, trabajar con naciones como los Estados Unidos, Canadá, Francia, España, Italia, y no con el régimen de Maduro como pretende hacerlo Luisa, que ahora ni siquiera contesta, como pasó con CNN, si es que lo reconoce como régimen o no. Bueno, vamos a reformar también el COIP. Vamos a hacer las reformas necesarias, porque la Constitución, como decía mismo Luisa, de su gobierno, lo que hizo es que le dio más derechos a los criminales que a las personas que hacen las cosas bien. Le da más garantías a los criminales, asesinos, violadores, extorsionadores, que a las personas que cumplen las leyes. Eso no puede seguir. La familia ecuatoriana no aguanta esta aberración. Nosotros, fortaleciendo las Fuerzas Armadas y la policía, y con una función judicial y un sistema de leyes que funcionen para el ciudadano que cumple las leyes, es que vamos a sacar al país adelante. También se necesita tecnología. Ya hemos firmado acuerdos en aduanas, por ejemplo con Palantir. Hemos hablado ya con compañías internacionales para seguridad en fronteras con drones. Asimismo, que exista el escaneo que se necesita en cada uno de los contenedores y no tan cerca del puerto, sino que las vías puedan ser seguras para los ciudadanos y para los transportistas. Que en las vías exista el escaneo y el patrullaje que verdaderamente se necesita. Ya lo estamos haciendo ahora y estamos equipando a todas nuestras fuerzas del orden. La familia ecuatoriana va primero, los criminales van segundo, los jóvenes van primero, los extorsionadores, violadores y lavadores de dinero, esos que se vayan al último. Candidata Luisa González, tiene 1 minuto para hacer la primera interpelación. No, bueno, no mienta. Usted ya hizo cambios normativos y de la Constitución y seguimos siendo el país más violento de la región, dicho por Inside Crime.
Lo siguiente, este es el año más violento de la historia del Ecuador. Cada hora muere un ecuatoriano. Y yo le pregunto, central de inteligencia que permita proveer información vital para prevenir delitos, responder a emergencia y garantizar la seguridad de los barrios, uniformes de alta resistencia balística, chalecos con paneles de cerámica, cascos con generación, visión termo nocturna para proteger 24 horas, drones para vigilancia aérea con reconocimiento facial, patrullas blindadas y sistema de mapeo satelital. Esto ofreció usted en el 2023. Y dígame, ¿por qué no cumplió? ¿Por qué habríamos de creerle ahora? De todo lo que usted ofreció, ¿qué cumplió? Candidato Daniel Noboa, su respuesta en 1 minuto con 30 segundos. Se ha equipado a las Fuerzas Armadas con tecnología de punta. No solo eso, se ha pagado 34 millones de dólares del ISPA desde la época en que ustedes le debían muchísimo dinero. Otra cosa, hemos traído centenares de vehículos blindados de Israel y de Turquía. Hemos equipado a nuestras Fuerzas Armadas con tecnología para que puedan patrullar los mares en territorio ecuatoriano, así mismo como la frontera. Así la Policía Nacional ya le hemos entregado 300 unidades móviles y le entregaremos 450 unidades móviles más. Eso es lo que se ha hecho en 15 meses. En 4 años, ¿qué debemos hacer? Tener aquí, reinstaurar una base, como la base de Manta, la base que ustedes mismos eliminaron, para que se pueda controlar el tráfico de drogas en el Ecuador, para que se pueda tener control aéreo y también con ayuda, les digo, de Estados Unidos, de Canadá, de Italia, de Francia, de España y no de Venezuela o de Irán. Así vamos a poder salir adelante. El narcotráfico es un tema transnacional y hay que tratarlo de una manera transnacional. Hay que tener propuestas que incluyan también a los países que reciben, los gobiernos que reciben, que han aplaudido y hasta han premiado a nuestras fuerzas del orden por el trabajo que se hace. Candidata González, su segunda interpelación en 30 segundos. ¡Qué dolor! Noboa, no mienta. Usted sabe que en este momento lo están viendo miembros de Fuerzas Armadas y Policía Nacional y que sus familiares sufren porque usted los envía a la calle como carnes de cañón, que no tienen donde dormir, que no tienen vehículos, que no tienen alimentación siquiera y que usted, en lugar de destinar presupuestos para equiparlos, quiere pagarlo en mercenarios. ¿Por qué humilla así a nuestra fuerza pública? Candidato Noboa, su turno para responder en 1 minuto. Adelante. Nosotros jamás vamos a humillar ni a la policía ni a las Fuerzas Armadas. Es más, los hemos empoderado, los hemos apoyado y por su gran trabajo, de hecho, en estos 15 meses de lucha por la guerra, vamos a darle un bono extraordinario la próxima semana. Se lo merecen y lo necesitan, especialmente la tropa que ha sufrido tanto y que sus funcionarios, los de la Revolución Ciudadana, sus asambleístas, se han pasado atacando. Acuérdense que fue en su época, y como usted dice, en su gobierno, en el cual le redujeron el presupuesto a los militares. Eso sí fue una humillación. Nosotros jamás humillaremos a nuestras Fuerzas Armadas. ¿Qué es lo que sí haremos? Buscaremos cooperación internacional, asistencia y asesorías. Y al final, el control total de cada operación lo va a tener la policía y las Fuerzas Armadas. Vamos ahora a abrir el espacio de preguntas cerradas con la misma dinámica aplicada en los ejes anteriores. Candidato Daniel Noboa, procede a realizar la primera pregunta cerrada. Su tiempo es de 25 segundos. Inmediatamente la candidata tiene que responder sí o no y luego le doy paso a su argumentación. Adelante, candidato Noboa. Luisa, no se puede combatir el crimen organizado si hay impunidad. Diles a los ecuatorianos, ¿le vas a conceder el salvoconducto a tu compañero Jorge Glass, una persona que ha sido sentenciada y que va a ser muy probablemente sentenciada por un crimen adicional que se robó el dinero en la reconstrucción de Manabí, tu provincia? No. Candidata González, su argumento a la respuesta dada en 1 minuto. Yo lo que haré es cumplir con la Constitución y con las leyes, las mismas que tú violas y por las cuales hoy día estamos aislados del mundo. Recordemos que en noviembre se hizo la Cumbre Iberoamericana de Naciones. 19 países la integran. ¿Saben ustedes, ecuatorianos, cuántos países latinoamericanos vinieron? 0.
Ningún país latinoamericano vino. ¿Y saben cuál es la inversión extranjera en el Ecuador? La peor de los últimos 10 años. Nadie quiere venir a un país donde el presidente viola tratados internacionales, las leyes y la Constitución. Y esto impacta directamente sobre el empleo y la crisis económica que has causado. 45 segundos, candidato Noboa, para interpelar. Adelante. Luisa, de nuevo, tenemos que hablar sobre impunidad y sobre separación de poderes, respetar la independencia de otros poderes. Mi pregunta es sencilla. ¿Van a tratar de tomarse ustedes, de nuevo, instituciones del Estado, como lo dice en el chat de los Mopeds en el que tú eres Rana René, y atacar con una delegación del Consejo de la Judicatura enviada por Verónica Abad, que aquí mismo en los chats lo dice, o tomarse la super de bancos, o tomarse cualquier otra institución? Está claro que tú estabas ahí en esos chats. Cuéntale al país qué es lo que pretenden hacer. Si totalitarismo, que es lo más probable, o democracia. Candidata González, su respuesta en un minuto. Mira, Daniel, y mírame a la cara. No, no tienes la capacidad. No te permito que me faltes el respeto porque estás acostumbrado a humillar y maltratar a mujeres. Desde tu hija, tu exesposa, la vicepresidenta, la exministra, a todas. A mí me respetas y deja de ser majadero. Y responde más bien técnicamente al pueblo ecuatoriano con argumentos técnicos. Lo siguiente, aquí, si quieres hablar de quién está tomándose los poderes, ordenas a Fiscalía, ordenas al CNE, ordenas al TCE para quitar del tu camino a candidatos como Jan Topic, para hacer de este país lo que te da la gana. Y para ti, todo es una burla, todo es un moped, todo es un juego. Así has tomado este país y por eso hoy somos el país más violento de la región. Turno ahora de la candidata Luisa González para formular su pregunta cerrada. El candidato Noboa debe responder inmediatamente con un sí y un no y luego procedo a pedirle su argumentación. Candidata González, en 25 segundos. Mi pregunta es clara. ¿Es usted o no el dueño de Noboa Trading, en donde se exportó banano con drogas en el 20, en el 22 y en el 24, mientras usted ya era presidente y han cambiado 5 fiscales y hasta ahora nadie sabe la verdad? No. Candidato Noboa, un minuto para argumentar su respuesta. No, no soy el dueño, pero sí está miembros de mi familia en esa empresa. Noboa Trading ha cooperado en cada uno de los casos y se ha aclarado eso ante Fiscalía. Eso de ahí desliga a cualquier funcionario de Noboa Trading de cualquier acto ilícito, pero sí es con esa insistencia. Yo creo que en política tiene que haber códigos y eso es esencial. Yo jamás me meteré con sus hijos o con sus parejas. Lo que sí le puedo decir a Luisa, que está mirando, la otra Luisa, la buena, es Lulú, acuérdate siempre, tú eres la Luisa buena, ella es la Luisa mala. Candidata Luisa González, tiene 45 segundos para la interpelación. Ecuatorianos, miren en las redes sociales que circulan informes de investigación periodística en donde la Jefatura de Investigación Antidrogas de la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Operaciones Especiales denuncian que Noboa Trading, del señor Daniel Noboa, con dineros en paraísos fiscales, lo cual le impediría estar aquí como candidato o como presidente, y que exportaba dinero a Croacia e Italia en los años 2020, 2022 y 2024, y además no han dado respuesta. Fiscalía va cambiando 5 fiscales, esto lleva desde el 2020 y hasta ahora solo queda demostrado que esta empresa entonces sí es suya y de su familia. Candidato Daniel Noboa, un minuto para dar respuesta a esta interpelación. Adelante. Sí, respondí que era de mi familia. Yo no soy dueño de la empresa. Lo que sí voy a decir es que mi familia lleva por 75 años trabajando. 3 generaciones. 3 generaciones que han generado trabajo, han generado riqueza, han ayudado a miles de familias. Algo que jamás vas a entender
Aquí están todos tus cargos en la función pública. Jamás has generado tú un empleo. Jamás has ayudado verdaderamente a una familia. Es más, lo único relevante que has hecho aquí fue algo negativo, que es quitarle a muchas personas su jubilación. Lo que sí está bastante claro es que nosotros somos una opción de trabajo, de progreso y para caminar hacia adelante. Y tú simplemente eres la representante de la corrupción y de lo fallido. De esta manera hemos terminado el tercer eje de criminalidad y seguridad. Vamos a una nueva pausa informativa. Regresamos de inmediato con el eje de economía y empleo.